Bienvenidos a esta presentación acerca de Microsoft Project para la construcción, herramientas, criterios y buenas prácticas para un proyecto exitoso. Mi nombre es Dayana Romero y seré quien realice la presentación el día de hoy. Quien les habla es ingeniera civil y además CEO y directora de Dayana Romero Institute and Consulting. Llevo más de 15 años trabajando en la industria de la construcción, en diferentes áreas, oficina técnica, control de proyectos, dirección de proyectos, en PMOs. Por otro lado, he sido ponente en más de 6.000 eventos en diferentes países de Latinoamérica y llevo más de 9 años desempeñando la docencia universitaria y superior. Bien, vamos a comenzar con este tema tan interesante que es hablar de Microsoft Project. Comenzamos primero con una breve introducción a la evolución de los diferentes productos que ha tenido Microsoft Project en estos años. El día de hoy la presentación se trata de brindar buenas prácticas, criterios relacionados a Microsoft Project Professional, que es la versión de escritorio. Sin embargo, como pueden ver aquí, tiene Microsoft Project diferentes productos, como actualmente, por ejemplo, tenemos Microsoft Project Standard, tenemos también la versión web, ¿no? Pero es el producto del que vamos a hablar el día de hoy es de Microsoft Project Professional. Bien. Una breve introducción también a qué es Microsoft Project, ¿no? Microsoft Project es un producto de Microsoft, pero no es nuevo, este no es reciente. Este fue introducido en el mercado en 1988 y a través del tiempo, como hemos visto en la lámina anterior, han surgido versiones, diferentes versiones las han ido perfeccionando, agregando botones, mejorando, etcétera. Cada una de ellas entonces incorpora esas configuraciones o modificaciones. Sin embargo, hay que entender que en la actualidad muchas empresas y muchos proyectos utilizan Microsoft Project, ¿no? De diferentes sectores y de diferentes proyectos también de diferentes tamaños. Entonces, aquí es importante aclarar que Microsoft Project no es o no fue pensado o creado originalmente para la industria de la construcción. Nosotros lo hemos ido adaptando, utilizándolo en los proyectos que pues son de importancia o de requisito, ¿no? Trabajar con alguna herramienta de programación. Pero eso es un punto muy importante y una aclaración antes de comenzar a hablar de buenas prácticas, porque hay que entender aquí que las funcionalidades, características, botones, nombres, denominaciones que encontremos en Microsoft Project no necesariamente van a ser iguales a los términos, al lenguaje, al vocabulario con el que nosotros trabajemos en obra. E incluso esto va a variar, va a cambiar, por más que hablemos español, va a cambiar de país en país. Entonces, es muy importante entender esto. Muchos sectores aplican Microsoft Project, entonces varios aspectos hay que tener en cuenta antes de comenzar a utilizarlo. Bien, antes también de hablar de los criterios y buenas prácticas, vamos a comentar brevemente el entorno de Microsoft Project. Microsoft Project tiene un entorno, digamos, bastante dinámico porque se compone tanto de etiquetas de vista, de barras de estado, tiene barras de acceso rápido también que se pueden configurar. Tiene un área que vamos a marcar aquí. Tiene un área de tabla, que es la que ven, lo que vemos en este lado de color rojo, y tiene un área GAN, que es la que vemos aquí de color verdecito. Eso también se puede configurar si ustedes no quieren ver la vista, no quieren tener la vista de GAN, quieren tener otra, como por ejemplo el formulario de tareas o por ejemplo el calendario. Aquí en la etiqueta de vista se puede cambiar a la vista que ustedes requieran. Por otro lado, en la parte superior vemos una escala de tiempo que quizá ahorita, en este momento o en el momento que vayamos a empezar a utilizar la herramienta, no lo queremos ver. Entonces también se puede ocultar. En la parte inferior hay atajos, aquí hay cuatro atajos, aquí hay cuatro atajos, y aquí se puede ver el zoom, ¿no? Este zoom ustedes lo pueden ampliar o lo pueden minimizar depende qué tanto, en qué tanta amplitud deseen ver esta escala. Y por otro lado,
también aquí mencionar, lo muy importante, que es la barra de menú o las pestañas y la cinta. A medida que ustedes vayan seleccionando cada barra del menú, tarea, menú recursos, menú informe, menú proyecto, menú vista, menú formato, esta cinta de opciones va a ir cambiando. Aquí hay una más que se llama Schedule Pro. Solo que esa no la quise mencionar en conjunto con las otras, porque esto solo depende, se va a mostrar solo si ustedes tienen agregado Schedule Pro. Si es que no, pues esto no va a aparecer. Por eso no quería juntarlo con el anterior mencionado. Más adelante en la presentación de hoy vamos a explicar qué es este WS Schedule Pro. Bien, vamos a continuar entonces. Comenzamos con el criterio número uno. El criterio número uno de esta presentación. Bien, el criterio número uno son 10 pasos recomendados para la configuración de Microsoft Project. Definitivamente, pensar en una configuración de Microsoft Project es sumamente vital. Ahora, ¿qué pasa si comienzo a ingresar datos y no tengo una configuración? Particularmente les cuento una experiencia. Cuando yo estudiaba en el pregrado y comenzaba a utilizar Microsoft Project, no para trabajar formalmente porque estaba estudiando, pero sí como para practicar y demás. Yo estudié Microsoft Project, pero cuando quería utilizarlo, por ejemplo, para hacer alguna simulación, me daba cuenta que eh, se me desconfiguraba muy rápido, me daba cuenta que algunas cosas no coincidían y no entendía por qué. Y ya había estudiado un curso. Lo que pasa es que yo había aprendido a operar, había aprendido a utilizar los botones. En otras palabras, era una operadora de software o un operador de software. Pero un operador de software es aquella persona que tú le das las instrucciones y que simplemente aprieta botones, ¿no? O que simplemente presiona, da clic y ya obtiene alguna información, pero no lo sabe interpretar, no lo sabe entender, ¿no? Y quizá con esta experiencia que les comento, puede ser que se sientan familiarizados con esta situación. Así que más adelante, ¿no? En mi carrera, ya con una preparación adecuada, una preparación profesional, no técnica, no como un operador de software, sino como alguien que analiza, que revisa, que planifica, que interpreta técnicamente, ¿no? A nivel de programación, ya pude configurar correctamente y empezar mucho más rápido, mucho mejor también, sin errores. Bien, así que vamos a comentar brevemente esos 10 pasos. El primero es configurar el formato de fecha. Esto es muy importante porque me ha pasado proyectos en los que no quería ver la fecha larga o trabajamos con una fecha corta o a veces solo con meses o solo mes y año. Entonces aquí en general van a poder configurar el formato de fecha. El segundo punto o el segundo paso es ir a opciones, a mostrar y configurar algo, por ejemplo, como los decimales. Microsoft Project solo te permite hasta dos decimales y configurar también la moneda, ¿no? Si es soles, dólares, etcétera. Y también aquí puedes configurar si es que quieres que aparezca el símbolo de la moneda o no quieres que aparezca. Este es bastante rápido, el paso uno y el paso 2. El paso 3, ahí en el paso 3 le voy a poner un asterisco, porque el paso 3 sí les va a tomar un poquito más de tiempo. En el paso 3 ustedes tienen que colocar cuándo comienza la semana, cuándo comienza el año fiscal, la fecha de inicio la hora de inicio de la jornada, la hora de fin de la jornada. Aquí hay una consideración para construcción, que es la siguiente. Nosotros, por ejemplo, si pongo como un caso aquellos que trabajan en ciudad, por ejemplo, en edificaciones, y de lunes a viernes salen a una hora, a la misma hora de lunes a viernes, pero los sábados no pasa lo mismo porque los sábados a veces se sale al mediodía o a la una de la tarde. Si ese es su caso, cuando lleguen al paso 3 se van a entrar en una confusión, porque van a decir, si solo hay dos espacios para colocar hora de comienzo y hora de fin, ¿qué hago con los sábados?
Si los sábados salgo comienzo a la misma hora, está bien, pero el problema es la hora de fin. El sábado salgo al mediodía a la 1. La respuesta es, no hay problema. Eso lo vamos a configurar aquí, en el paso número 6, ¿ya? Entonces acuérdense de esa parte. Aquí colocan como que el horario de inicio, como el horario de inicio regular y el horario de fin regular. Lo que sí hay que colocar correctamente también es las horas por día, las horas por semana y los días por semana. Aquí también puede haber confusión porque algunos días se trabaja de lunes a viernes, por ejemplo, 8 horas, 8,5, y los sábados quizás 4 horas, 5 horas, 6 horas o 4,5 horas. Entonces, no hay problema. Aquí le colocamos como que las horas regulares, digamos, de lunes a viernes, 8 horas o 8,5. Y ya cuando definamos el calendario, ahí vamos a hacer las modificaciones, sobre todo en las horas de los días de semana. Hay que colocar también las horas por semana y los días por mes, 20 horas, 24 horas, perdón, 20 días, 30 días, 24 días, ¿no? ¿Cuántos días se va a trabajar al mes? El mes tiene 30 días, ¿no? Con esa consideración. Ok. Pero, ¿y esto solamente debería ir en la herramienta, en Microsoft Project? Porque luego si alguien quiere ver, quiere revisar cuál es el horario de entrada, de salida, cuáles son los días por mes que se trabaja, el horario de la jornada laboral, ¿dónde lo tendría que encontrar? La respuesta es en nuestras bases de programación. Las bases de programación es una buena práctica. Lastimosamente no muchos en construcción lo aplican, pero si nosotros quisiéramos ver toda esta información, debería estar allí, ¿no? Bien, en el paso número 3 todavía hay otros aspectos que mencionar, como por ejemplo el hablar de las tareas nuevas que se ingresen, cuál va a ser su forma de programación. ¿Va a ser manual o va a ser automática? Entonces, aquí también hay que seleccionar el criterio para elegir cuál es, lo comentamos en nuestro curso de Microsoft Project y también en el manual que tenemos. También aquí se coloca el tipo de duración, se coloca también cómo, en qué unidad quieres mostrar el trabajo, la duración, entre otros aspectos más. O sea, hay que tomarnos aquí unos minutos para marcar las opciones correctas o marcar las opciones adecuadas al proyecto, mejor dicho. Ok, vamos a pasar al paso número 4. En el paso número 4 es guardar. Hay muchos que no configuran esta parte y se saltan, pero yo les cuento una experiencia que tuve, que fue que estaba trabajando hace varios años con el computador de la obra, no era una laptop, pero el computador. Entenderán entonces que si alguien desconecta algo, un enchufe, se apaga el computador. Entonces, eso me pasó y yo estaba justo haciendo el modelo que habíamos bosquejado y habíamos trabajado con el equipo de obra. Ya lo tenía avanzado, pero no me había percatado, descuido mío también, de guardarlo. Es decir, guardé hasta una parte, pero luego me concentré, me puse a elaborarlo y ya no lo guardé. Y alguien se tropezó con la extensión y lastimosamente todo lo que tenía se perdió y lo tuve que hacer de cero. Me tomó como unas 2 horas más. Entonces, pero era porque ya lo tenía avanzado y como que recordaba los pasos. Entonces, es bueno siempre colocar o la opción autoguardado para que te pregunte si quieres guardar o que se guarde automáticamente, ¿no? Y si ya pasa algo, como lo que me pasó a mí, pues ya simplemente recuperan su última versión o lo último que trabajar. Sí, es una recomendación. Otra consideración aquí es que Microsoft Project, cuando ustedes quieran buscar un archivo, lo pueden encontrar como MPP, la extensión MPP. Pero también puede ser una plantilla, puede ser MPT. Entonces ahí también, en lo que estoy resaltando, ahí también ustedes pueden configurar el archivo, cómo lo van a guardar. Ok, vamos al paso número 5. El paso número 5, a diferencia del uno, 2, el 3, el 4, digamos que, entre comillas, es opcional, pero por todo lo que les comento, yo sí les recomendaría que vayan al 4. El 5 no es tanto como que si no lo hago, voy a tener algún problema porque se va a perder la información. No, el 5 es más sí opcional. El 5 se lo podrían saltar, pero ya les voy a decir por qué no. Porque primero, archivo, información del proyecto, propiedades avanzadas, tiene que seguir toda esa ruta.
En la parte de resumen pueden colocar información del proyecto. Por ejemplo, quién está a cargo, quién es responsable de elaborar este modelo de programación, quién es responsable del archivo de Microsoft Project, quién es el director de de construcción aquí, ¿no? Eh, y también yo hablé hace un momento de las bases de programación. Entonces, si no es, esta no es la primera versión quizá que están elaborando, si hay una versión previa, ¿dónde están los otros archivos nativos y dónde está esa base de programación? Aquí hay una parte que dice algo de hipervínculo. Entonces, allí podrían colocar un link que los lleve a un lugar en la nube de repente del proyecto y entonces allí pueden ver las otras versiones y pueden ver también todos los documentos base o sustento que justifiquen la elaboración de este modelo de programación. Entonces, esa es una buena práctica porque así voy a saber quién es el propietario del archivo, quién es el director de construcción, dónde están los otros sustentos, ¿no? Porque recuerden que estamos mencionando de que estas prácticas son para Microsoft Project Professional. Entonces, ese está en un computador, ese está en tu computador, no va a estar no se va a actualizar automáticamente ni tus otros compañeros de trabajo, tus colegas lo van a ver automáticamente, no. Entonces, bajo esa salvedad, es una buena práctica sí colocar ello. Vamos al número 6 ya. En el número 6 aquí también se van a tomar un tiempito. al- en el paso número 6. ¿Por qué? Porque definir el calendario no solamente son horas de inicio y horas de fin de la jornada. Definir el calendario implica varios aspectos. Primero, desde crear tu calendario. Microsoft Project tiene tres tipos de calendario como preestablecidos, que es el de estándar, el 24 horas y el turno noche. Generalmente si no trabajas ni en turno noche ni en 24 horas, puedes coger el estándar, darle a duplicar y sobre ese configurar. O puedes simplemente crear uno nuevo porque es uno propio para el proyecto. Ya, partiendo de ahí, hay que crear tu calendario. Número 2, hay que establecer tus semana laboral. Y esa semana laboral, Microsoft Project tiene como varios colorcitos, blanco, plomo, uno celestito, amarillo y otro blanquito con un subrayado. Entonces hay que establecer excepciones, qué días van a ser no laborables, qué días sí se va a laborar. Este, además de las excepciones, también pueden haber excepciones que se repitan varios años, como podrían ser, por ejemplo, feriados que sea un proyecto de 2, 3, 4 años y que yo tenga varios feriados que se repitan todos los años, como por ejemplo Navidad, ¿no? Navidad es el 25 de diciembre todos los años, pero hay feriados como, a ver, por ejemplo, Thanksgiving podría ser, oye, o Semana Santa, en el que no son todos los años en la misma fecha, sino depende, ¿no? Entonces, si es así, tiene opción ahí para poder hacer eso más rápido. También hay semanas como específicas que pueden tener un horario distinto o días específicos que tienen un horario distinto al horario predeterminado o al horario que definan. Ese también lo pueden configurar. Y otros aspectos más. Así que igual, ¿no? Tendrían que revisar sus bases de programación para colocar aquí la información correcta. Por eso aquí se tomaría como que un tiempo más. Ok, vamos al paso número 7. Aplicar el calendario, porque lo que pasa es que aquí lo definimos, pero hay que aplicar el calendario. Asignar el calendario, mejor dicho, a Microsoft Project. Entonces, en la información del proyecto hay que asignar el calendario que ustedes han definido. El paso número 8 es colocar la fecha de inicio. Por cierto, la fecha de inicio no se coloca aquí en el área de tabla, no. Si ustedes la colocan aquí, voy a poner una X, el que no, si ustedes la colocan aquí, van a generar una restricción. O sea, Microsoft Project lo va a reconocer como una restricción. Y ya ahí se están creando una restricción cuando no deberían. Esta es la manera correcta de colocar, aquí está, creo que arribita, la fecha de inicio o la fecha de comienzo, aquí arribita. Ya. Hay más aspectos aquí, pero voy a pasar al siguiente porque estamos hablando de configuración. Vamos al paso número 9. El paso número 9 el paso número 9 y 10 aquí lo hemos juntado, se refiere a mostrar tu calendario en la barra GAM. Entonces, si bien es cierto aquí ya lo asignaste, entonces dirán, bueno, ya está, pero
muchas veces pasa que aquí en el área GAN, recordemos que este es el área GAN, no se muestra. Entonces, a veces yo, por ejemplo, con la práctica esto yo ya no me olvido, pero al inicio yo me olvidaba. Me olvidaba incluso de asignar el calendario y seguía trabajando. Entonces, lo que pasaba es que cuando quería mirar alguna tarea, alguna barra, decía, ¿por qué la barra está cayendo en un feriado? Decía, yo no entendía. Y entonces cuando miraba era que no tenía asignado el calendario, ¿no? Entonces ya cuando le asignaba, ya se miraba pues que sí, no caía o no terminaba en el feriado, ¿no? Terminaba al día siguiente. Entonces para eso puedo ir aquí al área de GAM, clic derecho, escala temporal, y aquí le pueden asignar el calendario. Yo para no olvidarme, las primeras veces le ponía un color. Entonces yo ya sabía que cuando tenía un color es porque ya le había asignado. Es como un tip que les puedo dar. Bien, hay más aspectos aquí, pero para eso los invitamos a adquirir nuestro manual de Microsoft Project. En el año 2025, hace unos meses nada más, es que decidimos sacar a la venta este producto que de hecho teníamos elaborando a través de distintos periodos y años, pero lo hemos actualizado y lo hemos elaborado en su versión del 2025. Y aquí van a encontrar esos pasos que les estoy comentando, los van a encontrar detallados eh, en nuestro manual de Microsoft Project aplicado a la construcción. Y el manual no es solo texto, ¿no? Es una descripción, pero tiene las capturas de Microsoft Project. Y eso es lo valioso. Eso es lo valioso porque no vas a encontrar solamente una explicación redactada, sino que vas a encontrar la explicación y la captura de Microsoft Project para saber dónde es que tienes también que ir gráficamente. Así que eso y mucho más lo encuentran en nuestro manual. Bueno, vamos a la buena práctica número uno. Entonces, a continuación, en lo que queda de la presentación, van a encontrar así, BP significa buena práctica y van a encontrar otra portada que dice criterio. Entonces, vamos a explicar aquí varias buenas prácticas, BPs y varios criterios para Microsoft. Vamos a comenzar con buenas prácticas. La buena práctica número uno, ¿cuál es? Planeamiento, planificación. Esta es quizás un error común que muchos colegas, muchos profesionales, y también en mi caso, cuando yo estaba en pregrado y estaba iniciando en la construcción, cuando recién salí, todavía me causaba como confusión, ¿no? Y confundía justamente planificación y programación. Y no es lo mismo. Cuando hablamos de planificación, hablamos de un arte. Planificar es un arte y sobre todo quienes nos dedicamos a la industria de la construcción sabemos que planificar un proyecto complejo con muchos sistemas, con muchas especialidades, con muchas personas, no es nada sencillo. Y continuamente tengo que estar revisando con mi equipo porque no voy a ser perfecto en ello. Por más que tenga softwares computacionales o algún conjunto de softwares en específico. El software no va a planificar por mí todavía. Ya tenemos herramientas de IA que nos van a ayudar a ser más predecibles probablemente mientras más avance el tiempo, pero estas cuestan, no son gratuitas. Y por otro lado, todavía no ha llegado el momento en el que la máquina piense por nosotros en este aspecto, en este sentido, para la construcción. Entonces, si es así, hay que ponerle esfuerzo a entender cómo funciona la planificación. ¿Qué planifico? El alcance, la ingeniería, la seguridad, medio ambiente, los contratos, la participación de los interesados, las comunicaciones, los cambios, los riesgos del proyecto, los costos, la parte financiera, el cronograma, la calidad, los recursos. Si trabajo con el valor ganado, hay que también incluirlo, la procura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el planeamiento de un proyecto de construcción es un arte. Consiste en conectar todo esto y continuamente estar revisando, ¿no? Con el equipo. Entonces, básicamente, la planificación responde al qué y al cómo. La programación responde al cuándo. Por lo tanto, no estamos hablando ni siquiera de sinónimos.
Así que es muy importante esta buena práctica, siempre, siempre recordarla. Bien, vamos a la buena práctica número 2. Buena práctica número 2. Diferencia entre método de programación, herramienta de programación, modelo de programación y cronograma. Esta también es muy común confundirla o no estar enterados de esto. Aquí viene lo siguiente y les cuento otra experiencia. Cuando yo me certifiqué como PMP ya hace varios años, tuve que estudiar la guía de ese momento, la guía del PMBOK, porque en ese entonces en el que yo me certifiqué, hablo ya de hace varios años, solo según el esquema de contenido del examen PMP vigente, ese era el documento que tenía que estudiar. Ahora ya no es así. Pero en ese entonces yo estudié esa guía y aprobé el examen. Pero yo recuerdo este gráfico muy claramente en mi mente. Recuerdo el gráfico y recuerdo que lo leí, entendí el concepto, pero lo pasé porque había mucho más que estudiar. No era solo cronograma. Pero años más adelante, en el que decido certificarme como PMI-SP, Schedule Professional, este gráfico se repetía. Y de hecho estaba como en el segundo capítulo, me parece, del estándar práctico del PMI de programación. Entonces me detuve a leerlo a detalle. Me detuve a leerlo a detalle. Recuerdo que este estándar del PMI está solo en inglés. Hasta ahora no se ha traducido. Entonces me detuve a leerlo a detalle porque estaba en inglés y quería entenderlo bien. Y ahí me di cuenta cómo había pasado, como varios aspectos muy importantes cuando estaba yo leyéndolo antes. Y claro, no afectó tanto en mi puntaje ni en mi examen, porque el examen anterior era de proyectos, general, de gestión de proyectos. En cambio, el que iba a dar ahora era específicamente de programación. Entonces, tenía que entenderlo bien. Y ahí entendí mucho mejor, vi muchos más ejemplos para poder reforzar esta parte. Y es lo siguiente. Primero, uno comienza no con un cronograma. El cronograma se va construyendo. Comienzas con el método de programación, pero el método de programación se selecciona. Ahí viene el punto. ¿Por qué no nos ponemos a pensar en eso? Porque en la mayoría de casos el cliente o el contratista dice, ya vas a trabajar con este software. Microsoft Word, ya con Primavera P6, que son creo que los más usuales, ¿no? En construcción en Latinoamérica. Pero Microsoft Project Primavera P6 trabaja con el método de la ruta crítica, con el CPM. Entonces ya ahí uno no tiene que pensar en el método de programación, uno va adelante nomás. Entonces, ya, ahí primera deficiencia. Segundo, la herramienta de programación. Como les digo, a veces contractualmente el cliente dice, ya, esta es la herramienta, Microsoft Project o Primavera P6. Tienes que trabajar con eso. Entonces, pero la herramienta también se selecciona. Entonces, aquí en herramienta es donde yo digo, ya, Microsoft Project, Primavera P6, Tilos, hasta Power Project, cualquier otro software que ustedes conozcan. Ya, el tercer paso, digamos así, el modelo de programación. El modelo de programación tiene otro concepto. El modelo de programación se va generando, se va realizando. Si ustedes son de construcción, porque si son de otro rubro no me van a entender, pero si son de construcción entenderán que cuando estudiaron o si se dedican a hacer parte estructural, que también es un campo de la ingeniería civil, por ejemplo, entonces, cuando hacemos modelos estructurales, cuando hablan del modelar la estructura, ¿qué hay que hacer? Hay que leer la norma, hay que establecer, hay que sacar de ahí parámetros, hay que revisar los planos, la ingeniería, y hay que hacer cálculos, ¿no? Para poder modelar. Entonces, vamos a hacer modelos y vamos a simular. Y vamos a hacer una simulación uno, 2, vamos a correr los softwares probablemente, ¿no? Modelo uno, 2, 3, 4, hasta el modelo, no sé, N, en el que cumpla con las condiciones, pase los chequeos y ya está listo mi modelo para presentar. Esa misma analogía, úsenla para el cronograma. El problema es que no lo vemos así, lo vemos como un GAN. O sea, para muchas personas, lastimosamente, el modelo de programación no existe esa palabra, es un GAN. Siempre tiene que ser un GAN, porque si no es un GAN está mal. Y eso también es otro error. Ese también es otro error. Entonces, el modelo, así como en ingeniería estructural, se va, ¿no? realizando, se va iterando.
¿Cuántas veces? No lo sé, depende de tu proyecto. Eso no te lo va a decir ningún libro, yo tampoco te lo puedo decir. Eso depende de tu proyecto. Depende de cuántas ganas le echen a trabajar en equipo también y a poder obtener la información para poder hacer el modelo. Ya. Vamos a suponer que después de n iteraciones, ¿no? A esa n vamos a ponerle 10 iteraciones. 10 iteraciones, ya tengo mi modelo final. Entonces ahí recién la salida es el cronograma. Y el cronograma va a tener una versión del modelo. ¿Qué versión? En mi caso, el ejemplo que estoy dando, la versión va a ser la número 10. ¿Qué pasa con las otras versiones? La uno, la 9. Bueno, lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando estés en la versión uno tienes que guardarlo, versión uno. Entonces, lo más probable es que te lo tengas que exponer o lo pida la residencia o el gerente de construcción o el cliente o el equipo. Entonces, ya lo vas a exponer o lo van a ver, o lo van a revisar en equipo. Entonces, de esa versión uno va a salir la versión 2, 3, 4, 5, etcétera. ¿Por qué? Porque siempre puedes mejorar, puedes optimizar o puedes también corregir errores. Quizá te equivocaste en la versión uno. Es muy probable que eso pase. La versión uno probablemente no, bueno, en mi experiencia, mi versión uno nunca ha sido mi versión final del cronograma. Generalmente han sido versiones superiores. ¿Por qué? Porque hay que revisar, porque nos equivocamos, porque hay que corroborarlo con los demás del equipo, porque hay que revisar las bases de programación, hay que ver si está de acuerdo el contrato, si están todas las actividades, si el secuenciamiento está correcto o no. Y hay una serie de aspectos aquí. Entonces tengan en cuenta, si yo recomiendo guardar en una carpetita todas las versiones que generen y de repente en un Excel colocar qué cambiaron en cada versión. No lo borren, eso, ténganlo como parte de su base de datos. Ya, bien, entonces ante eso, am, vamos a ver aquí la diferencia, como que más puntualmente. El método de programación es un enfoque, dice que a menudo está implícito en la selección de la herramienta de programación. Porque lo que yo les decía, ¿no? Microsoft Pro de primavera trabaja con ruta crítica. El método de la ruta crítica, CPM en inglés. Ya que la mayoría de las herramientas modernas de programación son implementaciones de software de un enfoque de programación en particular. Muchas empresas ya han hecho esta selección para todos los proyectos. O sea, como que ni te detienes a ver eso. Simplemente pasas, avanzas. El segundo concepto es herramienta de programación. Una herramienta de programación es típicamente una aplicación de software que contiene algoritmos, componentes, características y reglas para ingresar y manipular actividades, dependencias, recursos y sus asignaciones con el fin de crear, no instancias, versiones. Aquí es versiones. Versiones de modelos de cronograma y presentaciones. Los componentes de programación se visualizan fácilmente ejecutando una aplicación de software de programación y observando la funcionalidad de la herramienta de programación disponible para construir el modelo de programación. Entonces, es en la herramienta donde vamos a construir el modelo. ¿Ok? ¿Y qué es el modelo? El modelo me permite introducir datos específicos del proyecto, actividades, duraciones, recursos, relaciones, restricciones, etcétera, en la herramienta de programación. Entonces, en la herramienta de programación se crea el modelo. El modelo es una herramienta también, pero es una herramienta de gestión que contiene información relacionada con el plan de ejecución del proyecto, con el plan de gestión del proyecto, ¿no? Y este modelo simula diferentes escenarios y situaciones que predicen hitos y fechas de finalización de acuerdo con la entrada de datos reales y futuros, porque lo voy a utilizar ahorita para modelar en mi planificación, pero a medida que esté avanzando en el proyecto, en el seguimiento y control, monitoreo y control, ahí voy a ingresar datos futuros, tanto reales como proyectados, que son proporcionados, como dice ahí, por el equipo de proyecto. Aquí quiero hacer una acotación antes que me pase. Ya, el plan de ejecución del proyecto. Para nosotros en construcción se suele trabajar con un plan de trabajo, ¿no? Es una muy buena práctica trabajar con un plan o tener un plan de trabajo. El plan de trabajo es para el día a día, para la coordinación diaria. Empieza, ¿no? El nivel más bajito es la coordinación diaria, pero el nivel más alto ya es como desde toda la visión, de toda la perspectiva de la planificación del proyecto de construcción. Entonces, una buena práctica, pero aparte, también existen los planes de gestión. El plan de gestión del proyecto en inglés PMP, Project Management Plan.
Eso significa PMP, no el PMP, la certificación, PMP del plan. Entonces, este Project Management Plan según buenas prácticas, suele tener planes subsidiarios o secundarios. Y uno de esos planes subsidiarios es el plan de gestión del cronograma. El plan de gestión del cronograma es diferente a las bases de programación. Eso, por ejemplo, lo explicamos nosotros en el curso de planificación y control con Microsoft Project, integración con Power BI. Entonces, solamente para que tengan en cuenta, hay varios aspectos aquí a considerar enlazados a esta buena práctica. Ya, algunos ejemplos del método de programación para que no se queden solo con la ruta crítica son el de la cadena crítica, son el de las líneas de balance, HER, entre otros. Y algunos ejemplos de herramientas de programación, además de Microsoft Project y Primavera P6, tienen Tilos, tienen Astro Power Project. Bien, vamos a la buena práctica número 3. Programación. Estuvimos hablando de la programación, ¿no? De la herramienta, del modelo de programación, de la versión y de la presentación. Aquí es donde quiero llegar, porque ya aclaramos la herramienta y el modelo con la lámina anterior, ya aclaramos lo de la versión, pero no hemos aclarado lo de la presentación. Aquí también sucede un error común, que es pensar que la única forma de presentar un modelo de programación es a través de una carta GAN. Eso es falso. Hay muchas formas de representar un modelo de programación. Ya, bueno, tienen el diagrama de hitos, tienen un diagrama de barras, tienen un diagrama Gantt, también pueden tener un roadmap o una hoja de ruta, que se usa mucho en agilidad también. Tienen también un timeline, entre otros. Entonces hay muchas formas de presentar la programación. Hay que seleccionar las adecuadas para tu proyecto, a quién se las vas a presentar y dónde tiene que estar eso en las bases de programación. Bien, vamos a la buena práctica número 4, los costos. Eh, es común que nosotros en construcción incluso tengamos varios responsables, ingenieros, arquitectos que estén a cargo del control de costos, de la estimación de costos, etcétera. Y también aquí hay que tener en cuenta que estos términos que voy a mencionar a continuación pueden variar incluso de país en país. Yo trabajo con varios clientes en diferentes partes de Latinoamérica y cada día conozco, en realidad me entero de términos y demás que manejan. No es que sea incorrecto, sino que lo que pasa es que en cada país se manejan términos en específico relacionados a la construcción. Eso es muy normal. Es muy normal. Entonces, por ejemplo, en Perú, tenemos, sin ir muy lejos, tenemos nuestro impuesto, se llama Impuesto General a las Ventas, en realidad, es el IGB. IGB, pero nadie le llama Impuesto General a las Ventas, todos le dicen IGB, y es 18%. Entonces, algunas veces me pasaba que en clases de costos yo hablaba de impuestos solamente o de taxes, y los profesionales no sabían a qué se refería. Entonces, ya cuando luego hacía mención al IGB, ahí sí ya como que ya lo relacionaban rápido, ¿no? Pero como que en nuestra mente, claro, se entiende que como que nos quedamos IGB, IGB, IGB. En otros países es IVA, por ejemplo, ¿no? Ya. Pero, ok, eso es solo para una acotación. Es una buena práctica tener en cuenta que los costos y los nombres, las denominaciones van a cambiar, van a variar, depende mucho del enfoque, de las buenas prácticas, de los términos que usen en tu país, región, en tus proyectos de construcción. Entonces, aquí hay una presentación, ¿no? No quiero decir que sea la única o que sea la mejor, ¿ok? Costo directo, costos indirectos, dentro de ellos está el gasto general, aparte está la utilidad, los impuestos y el costo total. Ok. Pero ¿qué pasa si hablamos como ya a nivel, como más estandarizado a nivel mundial? Aquí tengo que hacer mención a la AAC International, la Asociación Americana para el Avance de la Ingeniería de Costos, una institución muy reconocida a nivel internacional en buenas prácticas a nivel de ingeniería de costos, y eso relaciona varios aspectos: control de proyectos, gestión de activos, gestión de proyectos, etcétera. Entonces, los elementos del costo se dividen en directos e indirectos, muy similar a la anterior, ¿no? En los elementos del costo directo yo creo que aquí no hay problema, quizá todos los que nos van a escuchar van a estar de acuerdo, no van a tener ninguna duda, que son la mano de obra, los materiales, los equipos y los subcontratos. El problema viene en los indirectos, porque yo hablé de impuestos, ¿no? Taxes, ya, ok, yo creo que también estaría claro. La AC le llama General Condition. La General Condition, sí, al español no la podría traducir al pie de la letra porque esto significa gasto general.
Ya, pero ahí viene otro punto. Overhead también significa gasto general. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que estos son los gastos generales del proyecto y estos son los gastos generales de la casa matriz, lo que le llaman muchas veces la oficina principal. Ya, y viene otra también diferencia que son los riesgos. Aquí está la utilidad y aquí está la contingencia, pero a nivel de costo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo nada más. Aquí está otra tablita que no la voy a explicar, pero eso es un ejemplo para acordarnos para lo siguiente. Ya, entonces tenemos esta, tenemos esta. Ahora vamos a ver cómo se trabaja en Microsoft Project, los costos, ¿no? Para entender esa buena práctica. Pero antes de ir a ver Microsoft Project, si quieren, ustedes quieren saber más acerca de lo que estaba comentando, de los costos, de los elementos del costo y demás, planeamiento, programación, los invitamos a consultar por nuestro pack de 2 cursos que justamente incluye Microsoft Project, pero también con oficina técnica. Una pregunta normal, una pregunta usual que recibimos es, es consultar con cuál debo empezar, con Microsoft Project o con oficina técnica. Mi recomendación siempre es oficina técnica. ¿Por qué? Porque el conocimiento de oficina técnica te da justamente esa base técnica, esto que les estoy comentando, por ejemplo, es solo una partecita, para luego ir a trabajar con las herramientas. En el caso que a ustedes quizás no les interese oficina técnica porque no son del área, ¿no? Puede ser, no, no tiene que ser de interés para todos. Les recomendamos, y pero están en la industria de la construcción, les recomendamos otro curso que también con el cual contamos, que ese es en realidad un curso que lo hemos actualizado hace poco, lo lanzamos en el 2024, pero lo actualizamos en el 2025 y es nuestro curso de dirección de la construcción. Un curso bastante completo, con varias herramientas y que ese sí, 100% recomendado, sean o no de oficina técnica para que puedan consultar. Pero sí, su caso es que están en oficina técnica, costos, planeamiento, control de proyectos y demás, les recomendamos este pack de 2 cursos. Bien, vamos a continuar. ¿Qué dice Microsoft Project? Bueno, en Microsoft Project son otros los términos, ¿no? Aquí está costo fijo, pero cuidado porque para Microsoft Project es otra la definición de costo fijo. Hay un costo que no tenemos en construcción, pero aquí sí se tiene en Microsoft Project, se llama costo por uso. Ya, luego hay un costo así solito, a secas. Ya, para Microsoft Project también tiene una definición, ustedes ya lo van a leer con calma mientras estoy hablando. El costo previsto, este tampoco lo tenemos nosotros así tal cual en construcción. El costo real para nosotros es el costo en realidad. Pero bueno, aquí le llaman costo real y el costo restante también lo tenemos, pero como otros nombres. Entonces, ya nada más para ver aquí, tanto las fórmulas o la manera que usa Microsoft Project para calcular como los términos, aquí no hay costo directo, aquí no hay costo indirecto, no hay nada de eso, ¿no? Entonces son diferentes. Así que una buena práctica aquí es saber muy bien cómo vamos a trabajar los costos en Microsoft Project. Y justamente eso en el curso de planificación y control de proyectos de construcción con Microsoft Project Power BI lo explicamos. Ok, buena práctica número 5. Procesos de la gestión del cronograma. Y aquí vamos a hacer una comparativa muy importante entre los procesos de gestión del cronograma de los proyectos en general, como que cualquier proyecto podría tenerlo, puede ser un proyecto, a ver, imagínense, ¿no? Un proyecto logístico, un proyecto financiero, un proyecto de banca, de proyecto de energía, cualquier proyecto, naval, ¿no? No, no, esto no es específico para proyectos de construcción. Entonces, pero son buenas prácticas. Ahora, hemos tomado esto como referencia de un documento muy importante y reconocido a nivel mundial como buena práctica, que es le pertenece al PMI. PMI es un instituto, significa Project Management Institute, con sede en los Estados Unidos, pero que en Latinoamérica es bastante considerado en muchos países y en muchas industrias, entre ellas la construcción. Y tiene una guía de los fundamentos para la dirección de proyectos llamada Guía del PMBOK. Esa guía del PMBOK en la cual estoy basando esta presentación, esta parte de la presentación, es la sexta edición. Ya voy a explicar en las siguientes láminas qué pasa con las otras ediciones. Ok, entonces, estas 5 primeros, estos son procesos, los que ven aquí. Planificar la gestión del programa, definir las actividades.
Secuenciar las actividades, estimar las duraciones, desarrollar el cronograma, controlar el cronograma. Esos son procesos. Los procesos empiezan con un verbo. Entonces, estos cinco primeros son todos esos procesos, cuando se agrupan, son grupos de procesos. Entonces, ese grupo de procesos se llama planificación. Grupo de procesos de planificación. Y este solito que quedó sería el grupo de procesos de monitoreo y control. Le pertenece, mejor dicho, al grupo de procesos de monitoreo y control. Ok, vamos a continuar. Pero ¿qué pasa en la industria de la construcción? ¿Es igual? La respuesta es por supuesto que no. La industria de la construcción es una industria muy particular. Eh, y, y en realidad, sin ir muy lejos, ustedes pueden revisar en la web y, no sé, certificarse o llevar un curso o ver videos, qué sé yo, o artículos de gestión de proyectos, pero general, y van a ver que muchas de las cosas que se hablen o que se vean no lo van a entender cómo aplicarlo a la construcción. Y es porque nuestra industria es distinta. Entonces, vale la pena, merece hablar como un capítulo aparte de la construcción, de la gestión o de la dirección de la construcción, del construction management. El PMI lo entendió así también. Y es que hace varios años, entonces, de esa guía del PMBOK, o de una de las ediciones, generaron una extensión para la construcción. También generaron otra extensión que fue para software. Pero bueno, nosotros estamos hablando de construcción. Entonces, esta extensión de la construcción fue basada, primero es de la guía del PMBOK, no hay que olvidarse de la guía del PMBOK. Pero esa guía del PMBOK fue la edición 5, mejor dicho. Esta etapa o esta edición, que es la tercera edición de la extensión de la construcción, fue basada en la quinta edición de la guía del PMBOK. Luego, después de esta edición de la tercera, de la extensión, el PMI ya no volvió a publicar otra extensión. Ya le voy a explicar luego por qué. Entonces, ok, basándonos en ese contexto, miren qué diferentes son los procesos. Tienen aquí uno, definición de peso de las actividades, y tienen aquí otro, desarrollo de las curvas y actualización de las curvas de progreso. Ya, pero no solamente son los títulos. Bueno, aquí también tendrían otra, ¿no? Que sería la estimación de recursos, porque en la anterior de proceso solo está de las duraciones. Entonces, pero no solamente son los títulos, como decía, también es los contenidos lo que debo tomar en cuenta. A ver, por ejemplo, en definir actividades para un proyecto de construcción, ¿qué necesitaría? Un plan y criterios para la medición del progreso, porque el progreso en construcción hay que tener un plan para hacerlo. No todas las actividades se miden igual. En el secuenciamiento, que podría indicar aquí que existen otros métodos de programación, como las líneas de balance, que pueden ser a través de gráficas, en el que hay proyectos en los que sí es muy recomendable trabajar con líneas de balance, como por ejemplo saneamiento, como por ejemplo carreteras, hasta el mismo edificaciones. En el proceso número 3, estimar la duración, aquí podría resaltar una buena práctica es utilizar la RBS, estructura de desglose de recursos. En el proceso número 4, estimar la duración, aquí podría indicar algo sumamente importante que es los riesgos a nivel de tiempos. En el proceso número 5, la definición de pesos, de hecho esto tiene relación con el plan de criterios. Y otra cosita más, si van a usar la técnica de valor ganado, aquí también tienen que detenerse a planear o a definir ello. En el proceso número 6, que es desarrollo del cronograma, algo importantísimo, todo es importante, ¿ok? Pero quiero resaltar algunas cositas. Muchas veces cuando trabajamos con subcontratistas no incluimos sus cronogramas. Grave error, hay que analizarlo y hay que incluir nuestro modelo general. Y lo otro es los diccionarios del cronograma, una práctica muy buena, y el análisis de riesgos del cronograma, el SRA. Por último, en el proceso de desarrollo y actualización de las curvas, por ejemplo, quienes trabajan con Primavera P6 puedes tener la famosa curva banana, que se forma de las curvas tardías y de las curvas tempranas. Lastimosamente en Microsoft Project no voy a tener esa curva banana, o sea, uno tendría que graficarla ya. Pero Microsoft Project sí te da las fechas de inicio temprano y de inicio tardío, solamente que hay que saber dónde está. Bien, hay otros aspectos aquí también como impacto del cronograma, análisis forense que ya no lo voy a mencionar, pero hay que entender que entonces en construcción sí es algo bastante técnico, bastante técnico. Ok,
Entonces llegó el momento de hablar de esta comparativa, porque yo estaba hablando de que los procesos de gestión de proyectos para la gestión del cronograma los había tomado de la IELP MBK sexta edición, y para quienes estamos 2025, ¿no? Entonces, para quienes saben, actualmente la edición vigente es la séptima edición, y entre fines del 2025, lo más probable es que para el 2025 o para inicio de 2026 ya va a salir la guía del PMBOK octava. Digo, va a salir, no digo ya salió, ¿ok? Va a salir. Ahorita, a agosto de 2025, no hay nada. Hay un borrador, pero eso no cuenta. Cuenta el lanzamiento oficial del PMI, que al fin y al cabo es el dueño de este producto. Bien, entonces actualmente me baso en lo que existe ahora. Existe ahora la séptima edición. ¿Por qué no he tomado la séptima edición para hacer esto de los procesos? Simple, porque la séptima edición es un documento bellísimo, es un documento muy, muy interesante en cuanto te abre la mente en cuanto a enfoques a principios, a dominios, está excelente, pero lastimosamente para lo que he querido mostrar ahora, hablar de procesos no me ayuda. Me ayuda más referirme a un documento donde se habla de procesos. Y ese documento era la guía del PMO sexta edición. El PMI lo retiró de su... No quiere decir que no sirve y que no exista, no, sí existe, lo pueden comprar aparte en línea, pero el PMI lanzó en el mismo año, me parece, un poquito después de la guía del PMO séptima edición, una guía práctica de procesos. Ahí la diferencia es que no habla de áreas de conocimiento, como es la gestión del programa, sino habla de procesos. Pero entonces ahí van a poder encontrar los 6 procesos que les mencioné al inicio, ¿no? 2 láminas anteriores. Ok, esa salvedad, vamos ahora a lo de la construcción, porque también les había dicho que la extensión de la construcción, la última actualización fue con la quinta y luego lo dejaron de emitir. Ya, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en estos últimos, será 5 años más o menos, el FBI entendió seguramente también recopilando información o escuchando a los diferentes usuarios, miembros, etcétera, que la construcción pues ya merecía, ¿no? Un lugar por aquí, y lanzó en el año 2022, casi fines de 2022 me parece, la certificación para la construcción. En realidad son dos, PMI-CP, Construction Professional, y la PMI-SSCP, Senior Construction Professional. Son dos. Solo, bueno, ahí hay varias diferencias, pero solo una es la que tienes que dar el examen y para certificarte. Y es por eso que al tener este producto ya cuenta con videos, cuenta con su propio examen y cuenta también como un compendio de guías de 4 cursos o de 4 módulos donde tienes información relacionada a la construcción. Así que es por eso que esa extensión tampoco ya no está más disponible, pero la pueden adquirir también aparte y no deja de ser una muy buena fuente de consulta para nosotros que trabajamos en construcción. Bien. Vamos. Si quieren conocer más de la dirección de la construcción y explorar un poquito también lo que contiene esta extensión, los invitamos a nuestro curso de dirección de la construcción. Herramientas y técnicas fundamentales de gestión, muchas herramientas, muchas buenas prácticas. Hablamos aquí de planes de gestión, hablamos de herramientas, hablamos de Lean Construction, hablamos de enfoques ágiles, hablamos también de las PMOs, hablamos de diferentes técnicas, hablamos de entregables, entre otros aspectos muy, pero muy valiosos para todo profesional que trabaja en la industria de la construcción. Bien, vamos por nuestra buena práctica número 6. Nuestra buena práctica número 6 es hablar de la WBS o la EDT, Work Breakdown Structure, o en español, estructura de desglose del trabajo. Esta es una buena práctica que felizmente ya en estos últimos años cada vez más empresas y profesionales que trabajan en la construcción aplican, usan y entienden la importancia de aplicar esta buena práctica, ¿no? Entonces aquí tienen 2 gráficos. Uno realizado en una aplicación que trabajamos, que enseñamos, por ejemplo, en el curso de oficina técnico, de planificación y control por Microsoft Project, y tienen otra que que no es generado como manualmente un recuadro por recuadro, sino que ya la configuración
es decir, la configuración. Aquí hay que construir, hay que darle clic, digamos, para que genere cada cuadradito. El problema de esta aplicación es que no conecta con nada, no conecta con Microsoft Project ni con nada. En cambio, esta que se llama WS Schedule Pro, que fue la que mencioné hace un rato, esa sí me lleva y me regresa, ¿no? De Microsoft Project. Entonces, esta sí se conecta con Microsoft Project. La diferencia es que también esta cuesta, tiene un costo, tiene una versión demo por 30 días, pero acabada la versión demo, pues ya no tengo más. El otro aspecto es que no es de Microsoft, por lo tanto es un costo adicional. Pero en mi experiencia, y también eso lo enseñamos en el curso Microsoft Project de planificación y control con Microsoft Project, es también una recomendación que les podría ayudar si Microsoft Project quizá es su herramienta que usan siempre o casi siempre para sus proyectos. Bien. Ahora sí, el criterio número uno fue hace ya varias láminas atrás en las que hablamos de los 10 pasos, ¿no? De Microsoft Project para la configuración. Vamos al criterio número dos y que justamente tiene que ver con la EDT que acabamos de mencionar. Ok, ¿cómo es la EDT en Microsoft Project? Entonces yo hace un momento mostré una EDT gráfica, una EDT tipo chart, pero lo que pasa es que esa EDT tipo chart, tipo gráfica, Microsoft Project no me permite verla. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis. Alguna vez a mí me pidieron mostrar la EDT tipo chart en Microsoft, pero no querían, el cliente no quería que se lo diera en otro formato. Quería verlo en el Microsoft Project. Entonces, yo ya sabía de una manera, pero luego, como probando y viendo los botones, vi otra. La que yo le presenté fue que le adjunté la figura dentro del Microsoft Project. Eso lo explicamos en el curso también. La segunda, que lo hice ya investigando, fue a través de los informes. Trabajé con Visio para poder mostrar y que el cliente lo pudiera ahí él mismo exportar. El problema es que eran muchos pasos y en cierto sentido era confuso porque no hablaba de lo mismo. Así que esa opción yo preferí descartarla y de hecho tampoco la enseñamos porque la idea no es confundir, la idea es hacerlo simple, pero hacerlo de valor y hacerlo correcto, ¿no? Entonces, el software como tal no tiene esa opción, ¿ok? Pero sí tiene la opción de tipo tabla, ¿no? Tipo lista, mejor dicho. Pero aquí pasa lo siguiente. Microsoft Project tiene la opción para que tú trabajes de manera automática con los códigos o configures, mejor dicho, los códigos de la EDT, para que los configures. Y esa configuración puede ser letras, puede ser números o puede ser ambos. Am, y una vez que lo configuras, le insertas, ¿no? El EDT como tal, pues se llama EDT, la columna, y ahí van a aparecer con los codificación que tú configures. Pero hay otra opción que pueden utilizar, que es creando una o adicionando una columna tipo texto, donde manualmente ustedes le coloquen el título ID de la EDT o identificador de la EDT y lo configuren, lo tengan ya. Esto momento de construir el modelo de programación hay que realizarlo, ¿no? Y hay que codificarlo. Entonces la codificación de la EDT también es todo un proceso, ¿eh? No es que se hace así nomás de manera arbitraria o lo coloco directo en el software. No lo deberías de colocar directo en el software, deberías traerlo de donde tu modelo de programación que estás construyendo, ¿no? Colaborativamente, hemos dicho. Lo vas a venir a vaciar aquí los datos a digitar, pero eso es diferente a construir el modelo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto. Por otro lado, esa columna, digamos, ya la agregamos. La de el ID de la EDT. La del ID es el identificador de la EDT, ¿no? Ya. Pero aquí nos faltaría el nombre de la EDT. Ya. Eso en Microsoft Project tampoco lo tengo. O sea, el ID sí, que en Microsoft Project es así nomás, EDT. Pero el nombre de la EDT, eso no lo tengo, tendría que agregarlo. Esa es otra diferencia. Y por otro lado, aquí voy a aclarar algo. Muchos confunden el ID de la EDT con el identificador de la actividad. Y estos dos son diferentes. Software como Primavera P6 lo entiende así desde hace mucho. Y es por eso que en Primavera P6 yo tengo 4 columnas. Bueno, tengo más, pero tengo una columna para el identificador de la EDT, tengo por acá otra para el identificador de la actividad,
tengo otra para el nombre de la EDT y tengo otra para el nombre de la actividad. Es muy diferente. Ahora, Microsoft Project tiene una columna que se llama ID y eso es otra cosa también, eso no es lo mismo. Entonces, aquí se puede caer en muchos errores si uno no conoce estos aspectos que son un poco más técnicos, pero que sí son muy necesarios en el proyecto. Ok, luego, aquí les quiero mencionar que si ustedes quieren conocer más acerca de lo que estoy mencionando con respecto a la ET, por ejemplo, entre otros aspectos más, los invitamos a poder adquirir nuestro manual de Microsoft Project. Este manual lo hemos actualizado también este año, como les había mencionado hace un momento, pero el manual ahora ya viene con un anexo técnico. Entonces, si ustedes quieren adquirir el manual, solamente, no el curso de momento, es el manual más su anexo técnico del manual. Ahí son dos documentos más cuatro videos. Ese conjunto, todo ese conjunto, le hemos llamado Smart Pack de MS Project. Entonces, el Smart Pack de MS Project contiene el manual, el anexo técnico del manual, que lo vamos a ver más adelante, más cuatro videos por tiempo limitado, porque son un complemento a esto. ¿Qué contiene el manual? Ya hablando específicamente. Contiene, van a encontrar lo que hablamos hace ya varias láminas, la configuración de los pasos de Microsoft Project. Contiene también aspectos de planificación y programación, como por ejemplo la creación de la WBS, hay buenas prácticas de la WBS, definir actividades, secuenciar actividades o tareas, estimar duraciones y recursos, asignar calendarios, hay tipos de calendarios, le explicamos qué es la ecuación, cuál es la ecuación de Project, un poco de los costos también. También van a encontrar acerca de la ruta crítica, técnica fast tracking y crashing, van a encontrar nivelación de recursos, elaboración de la curva S, la línea base. En el control abordamos un poquito porque para eso está también el anexo, ¿no? Está en el control, es el registro de avance, las fechas de estado, un poquito de reprogramaciones. También tienen otras opciones como filtros, grupos, vistas integradas, uso de recursos, formularios, configuración para la impresión. Eso van a encontrar en el manual. Bien, vamos a continuar. Vamos con el criterio número 3. Este criterio también es de Microsoft Project y tiene que ver justamente con la EDT. Son los niveles de la EDT. Yo hace un momento estuve comentando que esta opción de niveles que ven aquí, por defecto no se va a mostrar en la herramienta de Microsoft Project. Hay que configurarla. Y va a ser de la misma manera como mostré hace un momento, que es con el ID de la EDT. De la misma manera puedo configurarlo. Pero obviamente esto no me lo va a dar la herramienta. Ustedes lo tienen que colocar con la información que ya tienen de la EDT ya generada de manera colaborativa con el equipo de proyecto. Esta es una buena práctica, por ejemplo, si lo quieren llevar a Power BI o Tableau y quieren generar filtros o segmentos, es muy recomendable que puedan ustedes tener los niveles de la EDT en su documento de Microsoft Project. Ok, vamos al criterio número 4. Criterio número 4, el ID de la actividad que ya expliqué hace un momento, ¿no? Entonces, como ven aquí, el ID de la actividad este es alfanumérico, ¿no? Es A, por ejemplo, en mi caso 220. Este es un ejemplo de una actividad. Ahora, para recalcar, una actividad siempre comienza con un verbo. Tengan cuidado con confundir con el presupuesto. Eso también lo aclaramos en el curso de planificación y control con Microsoft Project. Ya, particularmente como experiencia, yo les digo que el ID de la actividad me ha salvado, pero en muchas, muchas ocasiones. Me ha ayudado muchísimo en mi día a día, en el área de control de proyectos, en el área de planeamiento, programación, me ha ayudado muchísimo. Y tiene, justamente por ser un identificador único que no se va a repetir, te puede ayudar muchísimo en la gestión de la construcción, así que es una práctica muy recomendable. Si todavía no lo aplican o no lo usan, yo les recomiendo que piensen en utilizarlo ya. Vamos con el criterio número 5. El criterio número 5 es las actividades LOE o Level of Effort. Estas actividades en español es nivel de esfuerzo. Se refieren a actividades de gestión de proyectos para el trabajo en curso, en este caso para el trabajo de construcción, que no produce un entregable y que no está en la ruta crítica. Am, Viendo como un ejemplito más de que esto no es ningún invento nuestro, eh,
Primavera P6 sí considera este tipo de actividad. Aquí dice Level of Effort. Microsoft Project no. Entonces, en Microsoft Project hay que identificarlo y quizá porque a veces, ¿no? Uno con el apuro o con tantas actividades que hay, empieza a enlazar y uno se puede equivocar enlazando. Ahora, no hay que enlazar por enlazar, sino hay que revisar, hay que ver con el equipo cómo es que es la secuencia. Pero uno se puede equivocar, repito, puede enlazar actividades que no eran de nuestra lista. Y si es así, ¿cómo me puedo dar cuenta de que no enlacé o que no puse incorrectamente en la ruta crítica una level of effort? ¿En Microsoft Project se puede hacer algo? La respuesta es sí, pero hay truquitos para poder hacerlo. Primero, hay un truquito que podemos hacer tener una columna con tipos de tareas específicas de construcción, no los tipos de tareas de Microsoft Project, porque los tipos de tareas de Microsoft Project son tipo de tarea de Microsoft Project son, por ejemplo, tarea simple o tarea común, tarea resumen, tarea repetitiva o periódica. Hay otra que es el hito. A ver, otra que me acuerdo, tarea inactiva. Estas, nada, a excepción del hito, nada tienen que ver con la construcción. Nosotros en construcción tenemos otros tipos de tareas. Entonces, y las Level of Effort son unas de ellas. Entonces, sí valdría la pena construir una columna, tener una columna que se llame tipo de tarea. Y lo otro que les decía, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo hago para distinguir las Level of Effort? Hay un truquito también que nosotros ahí enseñamos en el manual, en el anexo del manual avanzado, a cómo ponerle marcadores y cómo ponerle un colorcito distinto. Bien. Entonces, si quieren saber todo esto y más, los invitamos a consultar por nuestro Smart Pack, donde, bueno, el cual incluye nuestro anexo avanzado de Microsoft Project, donde tenemos, como pueden ver, más de 16 temas avanzados. Level of Effort, filtro para tipo de tarea, color especial para barras, EDT y niveles de LDT, horas extras, criterios basados en la DSMA, criterio 1, criterio 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Otros criterios de calidad del cronograma, holguras, tipos de costos, timeline, semáforo para indicadores de valor ganado, tablero Kanban de Microsoft Project y muchos aspectos más. Vamos con la buena práctica número 7. O sea, aquí hemos hecho una mezcla, ¿no? Entre buenas prácticas y criterios. La buena práctica número 7 está referido a un tema muy importante que lo voy a decir brevemente y es las clases y niveles del cronograma. Nos hemos basado en la práctica recomendada de la ACE International número 27R3. Voy a hablar específicamente de los niveles del cronograma. Es muy importante saber como qué nivel requiere cada grupo de interesados o stakeholders, porque el nivel de detalle va a ser, que definamos, va a ser para el tipo de reporte y de comunicación que requiera cada interesado. Entonces, por ejemplo, un nivel uno que sería algo más como hitos, no voy a trabajar con eso en el día a día en la obra. Eso va a ser algo para más para un gerente, para un área específica, un área funcional, para alguien de la PMO, pero que pues ve quizás muchos proyectos y solo quiere ver los hitos. En cambio, un nivel 3 que ya sería, por ejemplo, construirlo, tenerlo con Microsoft Project, donde tengo el GAN y las actividades secuenciadas y la ruta crítica, quizá, etcétera. Eso ya me va a servir para el proyecto, pero los que trabajan en el día a día, en obra, a pie de obra, ni siquiera un nivel 3 les va a servir. Va a tener que ser probablemente un nivel 4 o un 5. Va a ser un plan gráfico, un plan diario, un plan semanal, una ventana como a 3, a 8, a 4 o 5 semanas, como puede ser un look ahead plan, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta, muy en cuenta este aspecto de los niveles del cronograma. Bien, si quieren aprender más acerca de control de proyectos, estuve hablando acerca de la ACE y demás, los invitamos a consultar por nuestro curso de Fundamentos del Control de Proyectos, el cual tiene un enfoque bastante técnico a nivel de control de proyectos. El control de proyectos es una disciplina también. La dirección de la construcción también es una disciplina. Estamos hablando de dos disciplinas diferentes que sí coinciden en algunos aspectos, pero son distintas porque el control de proyectos es bastante técnico. Entonces, si ustedes quieren conocer más, tenemos este curso. Este mini ebook de procesos de control de proyectos forma parte también de nuestro curso de fundamentos de control de proyectos que pueden consultar. Vamos al criterio número 6. Vamos con Microsoft Project. Bueno, y vamos a hablar de los recursos ahora.
¿Cuál es la diferencia entre los recursos de Microsoft Project y los recursos que trabajamos en construcción? Yo ya me estuve adelantando un poquito, ¿no? Y me voy a enfocar quizá a la parte del directo, los recursos del costo directo. Lo que pasa es que nosotros en construcción estamos acostumbrados en la costo directo a hablar de mano de obra, de materiales, de equipos y de subcontratos o servicios. Pero Microsoft Project lastimosamente no tiene el mismo lenguaje. Mano de obra y equipos podemos trabajarlo como trabajo o podemos llevarlo a trabajo para Microsoft Project. Y esto va a ser a través de horas. Ahora, el equipo, también dependiendo mucho el proyecto, también podría ser un costo. ¿Cuándo? Eso lo decimos en el curso. Los materiales son los materiales, ahí no hay problema. Y los contratos o servicios, esos suelen estar aquí en el costo. Entonces, ahí vemos que también hay una diferencia. Vamos al criterio número 7. El criterio número 7 son las contingencias de tiempo, que ya las estuve mencionando. Un error común en proyectos de construcción o quienes elaboran los modelos es de los famosos análisis de precios unitarios, tener el famoso rendimiento. Y como tengo también la cantidad, pasa que metrado se dice en Perú, pero el nombre correcto es cantidad, de la cantidad y el rendimiento, y bueno, por ende la unidad, de ahí puedo calcular el tiempo. Pero eso es incorrecto, dejarlo solo así, sin analizar la cuadrilla, la eficiencia y, por supuesto, sin hacer su análisis de contingencias. Lo que debo poner en el modelo de programación no es esta duración, es esta, la verde. ¿Por qué? Porque ya está incluyendo un análisis de contingencia. Ahora, no necesariamente todas las actividades incluyen una contingencia y no todas tienen que ser uno, ¿no? Esto simplemente es el ejemplo. Bien, vamos a la buena práctica número 8. Criterios de calidad del cronograma. Ok, de aquí también se dice mucho, de aquí también hay como varios mitos. Primero, pensar que los 14 criterios de calidad del cronograma dentro de la guía de la DCMA son los que son por ley o los únicos que deberíamos trabajar. Eso es falso. Para empezar, estas tres que ven aquí, estas tres instituciones o prácticas, son de diferentes industrias a la de la construcción, así que no podemos como hacer una referencia directa a que esto tal cual al pie de la letra es lo que debo de utilizar, porque no está basado en proyectos de construcción. Entonces, primero tienen el PMI, el estándar de programación que ya mencioné hace un momento. Este estándar de programación tiene como una propia forma, una propia manera de trabajar con ciertas categorías para la madurez, la calidad del cronograma. ¿Ok? Eso lo explicamos también un poco en el curso de planificación y control con Microsoft Project, pero no lo desarrollamos, solo lo mencionamos, lo explicamos. Ya, esta de la DCMA, que les decía que es bastante quizá conocido, difundido. Tampoco es que fue creada para la industria de la construcción, pero ya sea que usen esta o esta de aquí, tiene muy buenos criterios para tomar en cuenta, pero debería de analizar qué necesito para mi proyecto de construcción, que eso es distinto. Por lo tanto, no puedo decir que lo voy a usar tal cual. Y tienen otra que es el de la GAO, que tiene 10 mejores prácticas. Esas también la verdad es que van a encontrar, si ustedes revisan esto, van a encontrar cierto grado de similitud en algunas, en otras no. Por eso es que hay que ver qué hay para la construcción. Para la construcción tienen la ACE, no tiene una guía como tal, pero tiene varias prácticas recomendadas. Actualmente, si no me equivoco, son más de 100 prácticas recomendadas. Y hay una que habla sobre la revisión de la constructibilidad del cronograma. También tienen una institución americana que es la Construction Industry Institute, que habla de verificación del cronograma, de un indicador de madurez del cronograma y evaluación del cronograma para proyectos EPC de ingeniería, procura y construcción. O sea, algunas fuentes de referencia. Hay empresas grandes de construcción, principalmente minería, por lo que he visto, que tienen universidades. Es decir, digamos, una compañía grande, imagínense, una que conozcan, tiene su propia universidad. Entonces ellos desarrollan con los tantos proyectos pues, que han hecho en muchas partes del mundo excelentes buenas prácticas, ¿no? Muy buenos resultados, pero todo eso viene de probar,
de tener éxito, a veces fracaso, pero ya como son, estas compañías pues son grandes, son prestigiosas, son consolidadas, tienen su propia universidad y entonces crean sus propios documentos, sus propias guías y tienen sus propias prácticas de la construcción. En este caso, para el cronograma. Bien, queremos hacer un paréntesis aquí para invitarlos a consultar por un curso que estuve mencionando a lo largo de la presentación, que es nuestro curso asincrónico. Asincrónico quiere decir grabado, ¿cierto? Está disponible en nuestra plataforma, nuestro curso de 30 horas. Se llama Planificación y Control con Microsoft Project Power BI. La duración es 30 horas. El certificado sale con 30 horas. La modalidad es asincrónica. La docente, mi persona. La certificación es digital, emitido por Diana Romero Institute and Consulting. Pueden también, si ustedes tienen alguna certificación con PMI, solo si tienen una certificación con PMI al momento de aprobar el curso, certificarse, pueden registrar 30 PDUs manualmente. Si ustedes no tienen una certificación con PMI, no pueden registrar PDUs. Esto solo les sirve a personas que tienen una certificación o certificaciones con PMI. ¿Cómo están distribuidos estos PDUs? 26 en formas de trabajo, 2 en Power Skills y 2 en Business Acumen. Quienes sean certificados me van a entender por qué hago esa distinción de 26, 2 y 2. Quienes no, pues simplemente obvian esta parte. El acceso al curso es por 12 meses en nuestra plataforma. Nuestra plataforma cuenta con una caja de comentarios. Pueden preguntar por la inversión económica a nuestra área de ventas y tenemos diferentes formas de pago. Puede ser si son de Perú, por transferencia bancaria o si son del extranjero, puede ser por PayPal. Bien, les mencionaba que nuestro curso está en una plataforma y contamos con una caja de comentarios. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero ¿por qué hago la mención de la caja de comentarios? Porque nosotros hacemos seguimiento a sus consultas. Entonces, como pueden ver aquí, alguien preguntó, ¿no? ¿Cómo se calculan las horas extras? Ya, aquí les adjuntamos un ejemplo con un Excel para que vean el cálculo. Aquí les adjuntamos una presentación y aquí les adjuntamos un instructivo y aquí el cálculo o la forma de hacerlo en Microsoft Project. Entonces, si hay consultas, las respondemos. Por ejemplo, aquí alguien preguntó, si la obra entra en atraso y decido hacer un doble turno, ¿se puede y cómo actualizo el calendario? Ya, entonces ahí le damos toda la explicación. O sea, si hay que mandar un instructivo, se envía. Si hay que hacer un Excel, se envía. Entonces, es un curso en el cual simplemente no es que van a entrar a una plataforma donde tenemos 100.000 cursos y que entonces nunca se les va a atender. No. Sí, hacemos seguimiento y por ese lado es que pueden llevar nuestro curso sincrónico también a su ritmo. Bien, ¿qué contiene el curso asincrónico? Bueno, contiene, esos son los temas, ¿ok? Introducción a Microsoft Project, entorno a Microsoft Project, inicio del proyecto, definición del proyecto, configuración de Microsoft Project. Aquí ustedes dirán, pero, ay, 2019. Miren, la versión 2019 y la versión 2024-2025 no hay diferencia. Yo trabajo con Microsoft Project. No he tenido que llevar ningún curso estos años y perfectamente pueden trabajar con la versión actual que tengan, porque no hay mucha diferencia. Si estuviera hablando de un Microsoft Project 2007, ahí sí les diría pues que no, pero la de 2019 es muy, muy parecida a la del 2024-2025. Ok. Planificación de la gestión del alcance, creación del EDT, el uso de Schedule Pro, herramientas y procesos de la planificación y programación, los costos en Microsoft Project, el plan de gestión del cronograma, las bases de programación, tipos de tareas en Microsoft Project, definición de actividades, secuenciamiento de actividades, tipos de dependencias, definición y asignación de recursos, estimación de recursos y duración de las actividades, registro de riesgos y reserva de contingencia. Aquí utilizamos, además del Schedule Pro que les enseñamos cómo instalar, utilizamos Risky Project. Aquí también le enseñamos cómo instalar. Este lo pueden usar solo por 30 días, es gratis. Después tienen que pagar. Microsoft Project no enseñamos cómo instalar porque eso se tiene que pagar, ¿cierto? Así como tienen Excel, pagan por Excel y por todo su Office, Microsoft Project también tienen que pagarlo. No es uno que les vamos a dar instalador o que les vamos a enseñar cómo instalar. Por supuesto que no, porque ustedes ya tienen que tener el software. Ok, niveles y clases del cronograma, también enseñamos tipos de calendario en Microsoft Project, hablamos de los 14 criterios de calidad, como les había mencionado, también hablamos de los del PMI,
cálculo de contingencias en Excel, análisis de precios unitarios o APUs en Microsoft Project, les enseñamos cómo hacerlo, estimar, o mejor dicho, cómo pasarlo, ¿no? Estimar duraciones, estimar también con horas y registrar en Microsoft Project, nivelación del cronograma, holgura total versus holgura libre y cómo identificarlo en Microsoft Project, determinación de la ruta crítica, la curva S en Microsoft Project en Excel, cronograma de materiales, equipos, histograma de mano de obra, generación de la línea base, desarrollo del cronograma, análisis de la línea base, porcentaje físico versus porcentaje completado, registro y avance del proyecto, actualización del cronograma, impresión y vistas, informes en Microsoft Project. Sigue control de costos en Microsoft Project, control del cronograma en Microsoft Project y la gestión de valor ganado. Introducción a reprogramaciones, comparaciones de líneas base, el timeline en Microsoft Project, reportabilidad de con Power BI y PowerPoint, tablero Kanban en Microsoft Project, las Planner System y Microsoft Project, campos personalizados, creación de filtros avanzado, instalación. Les enseñamos cómo instalar Power BI de eso sí es gratis. El Power BI de esto lo pueden instalar gratuitamente. Em, integración Power BI planificación, planificación, seguimiento y control, integración con SharePoint y Microsoft Teams, integración con Power BI, seguimiento y control de costos y cronograma y otras aplicaciones. Todo eso contiene nuestro curso de 30 horas y además, nuestro curso también al adquirir el curso, también adquieren, ya viene de regalo, el Smart Pack, ¿no? El manual, el anexo al manual y los 4 videos más complementarios. Bien, vamos a continuar. Criterio número 8. El criterio número 8 es probablemente lo que esperaban, o una de las cosas que esperaban es los criterios de calidad del cronograma. Y bueno, como estaba mencionando, los de la ESMA son bastante difundidos, y vamos a tomar uno que no puede faltar, ese sí no puede faltar en tu modelo de programación. Es justo el criterio uno que se llama Missing Logic o lógica faltante. Este criterio identifica las tareas que no tienen ni predecesoras ni sucesoras, es decir, están aisladas en el cronograma. Tener tareas sin conexiones rompe la lógica del modelo y hace que el análisis de red sea poco confiable. Entonces, ¿para qué sirve usar este criterio? Nos asegura que cada actividad tenga sentido dentro de la secuencia del proyecto y que ningún trabajo se quede fuera de la lógica del flujo. La meta recomendada, 0%. Todas las tareas deben tener al menos un predecesor o sucesor, salvo casos justificados como los hitos de inicio y los hitos de fin. Es bastante sencillo. Con el autofiltro, nosotros podemos, como pueden ver, obtener cuáles son las actividades que no tienen predecesoras y sucesoras. Como pueden ver en mi ejemplo, como pueden ver en mi ejemplo, yo solamente tengo una, ¿no? Que es el hito de inicio. Y bueno, en el sucesor era solo el hito de fin. Así que puedo aplicar la fórmula, número de tareas sin predecesoras y sin sucesoras. En mi caso era cero, entre el total de tareas. Ojo, en Microsoft Project hay que tener cuidado porque aquí no tienen que tomar en cuenta la tarea resumen. La tarea resumen es esta que está de color negrito. Entonces ahí es donde el filtro mágico del ID de la actividad que estuve hablando en su momento me ayuda muchísimo. ¿Ok? Ahora, Microsoft Project no tiene como un botoncito que yo le doy clic aquí y digo, evalúame la calidad o evalúame con la SMA. No, eso no hay. Entonces, hay que hacerlo en un Excel. En el curso de planificación y control les damos el Excel y les enseñamos también cómo pueden chequear. Ahora, en el anexo del manual, ahí también se enseña paso a paso los criterios. Bueno, algunos criterios de calidad importantes, mejor dicho. Ok, entonces aquí me da cero, ¿no? Entre el total de tareas que es 66, esto es igual a 0%. Por el 100%, 0% me da mi evaluación. Vamos al criterio número 9. El criterio número 9 son las holguras. Microsoft Project no le va a llamar igual. Le va a llamar demora total y demora previsible, pero es algo obligatorio que sí hay que chequear en tu modelo de programación en Microsoft Project. Vamos al criterio número 10. El criterio número 10 es la línea base. La línea base la puedes crear, la estableces, la asignas, la puedes borrar o las puedes borrar si te equivocaste y también puedes visualizar tener una vista de varias líneas base en el caso de que tengas varias porque estás reprogramando.
Y obviamente ese plan reprogramado ya te lo aprobaron y ya tienes una nueva línea base, ¿no? Porque en realidad puedes reprogramar en Microsoft Project sin generar una nueva línea base, pero cuando tu línea base anterior deja de ser viable y presentas una solicitud de cambio para tener otra línea base y te aprueban, ahí sí es donde es bastante útil ese GAN de varias líneas base. Criterio número 11. Criterio número 11, el registro de avance del proyecto. Microsoft Project tiene una opción por defecto, mejor dicho, y es que el porcentaje completado se calcula con duraciones. Y lo que pasa es que en proyectos de construcción no, por lo general no se suele calcular con duraciones el porcentaje de avance. Es otra la manera. Ahora, hay proyectos donde sí, y actividades donde sí puedo utilizar la duración, pero no todas las actividades. Eso lo explicamos también en el curso. Bien, y hay una diferencia entre el porcentaje completado y el avance físico. Criterio número 12. Consideraciones para el avance del proyecto. El criterio aquí es que Microsoft Project no puede calcular los costos. ¿Por qué? Y ese también es un error común, pensar que Microsoft Project te va a poner los costos en automático. No, Microsoft Project no es un ERP, no es un Enterprise Resource Planning. Entonces no tiene de dónde sacar las nóminas, las valorizaciones o los estados de pago de los subcontratistas, los trabajadores, los materiales, los inventarios, las salidas, las entradas. No. Entonces, nosotros en construcción, nuestros costos planeados son diferentes a los costos reales. O sea, basta con que varíe un céntimo, con que planificaste un kilo de clavos a $3 y pasaron nomás 3 meses y el dólar subió o el dólar bajó, no sé, el tipo de cambio sube, baja, etcétera, y ya no sea $3, sean $5 por kilo, o sea, $1 por kilo, no sé, cualquier valor. Pues basta con que varíe centavos para decir que ya los costos no son iguales. Y solo estamos hablando de un kilo de clavos. No estamos hablando de toda una actividad. Entonces no pueden colocar esto si quieren trabajar con valor ganado o quieren ver sus costos. Ustedes tendrían que ingresarlo manualmente. Criterio número 13, el tablero de valor ganado. Muchos, me ha pasado y veo también, reviso comentarios, colegas también me consultan bastante sobre el valor ganado, pero yo hay algo que todavía no termino de entender y es que cuando les pregunto si tienen un sistema de gestión, un sistema de costos, un sistema de control, me dicen que no. Cuando les pregunto si tienen algún software o tienen alguna manera de tener sus costos al día, semanal, quincenal, qué sé yo, me dicen que tampoco. Entonces, no entiendo cuál es la obsesión con usar un tablero de valor ganado o con hablar de una gestión de valor ganado si ni siquiera tengo un sistema para mi propia obra. Entonces, esto yo lo considero un tema avanzado y que sinceramente muy pocas organizaciones lo tienen bien implementado, la gestión de valor ganado. Una gestión de valor ganado es diferente a la técnica de valor ganado y es diferente a un tablero de valor ganado. Si entiendo bien esos conceptos, me va a ir bien en su implementación. Pero si no entiendo esos conceptos y solo quiero ver un tablero, entonces es muy poco probable que me den resultados que me sirvan o que me ayuden a tomar decisiones en mi obra. Bueno, si es lo segundo, si es que sí lo entiendo y demás, puedo trabajar con este tablero en Microsoft Project, por supuesto que sí, pero con la salvedad de que hay que ingresar valores manualmente. Microsoft Project no te lo va a dar mágicamente. Y lo otro que es mejor mostrarlo así. ¿Cómo pueden tener estos semáforos por los indicadores de rendimiento? Eso lo enseñamos en el anexo del manual de Microsoft Project. Muy bien, ya que estuve hablando tanto del anexo, ¿qué contiene nuestro anexo? Nuestro anexo habla bueno, contiene, igual que en el manual, las capturas, la explicación, como que haz esto, lo siguiente, 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 y te va a dar esta información, te va a dar así las capturas, ¿no? Son bastantes páginas, creo que son más de 70 páginas. Entonces, tienen Level of Effort, tienen la EDT, tienen el ID, tienen horas extras, tienen criterios de calidad. ¿Qué es la calidad? ¿Cómo se mide? ¿Por qué se mide? Consideraciones en la construcción, aplicaciones de la SMA, criterio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, holguras, control de costos, timeline, técnica de valor ganado, semáforos, campos personalizados, concatenar, el Look Ahead Plan de las Planner, el tablero Canva. Tienen todo eso en el anexo avanzado del manual de Microsoft Project para que ustedes puedan consultar para adquirirlo. Criterio número 14, el tablero Canva.
Entonces, aquí también hay un aspecto interesante porque nosotros en construcción muchas veces nos apoyamos de esta herramienta ágil, se viene de la agilidad. El método Kanban es el método, la metodología ágil. Entonces, muchas veces lo usamos en Excel, lo hacemos en nuestra pizarrita en Obra o en aplicaciones como Trello Monday, pero también se puede hacer en Microsoft Project. Criterio número 15, el sistema Last Planner. Importantísimo, aquí no quería pasar por alto esta parte. El sistema Last Planner, ahí me faltó a mí una R de registrado, mejor lo vamos a poner porque se está grabando. Ya, el sistema Last Planner es una marca registrada. El sistema Last Planner se basa en 5 conversaciones, 5 niveles y tiene una configuración de introducción muy interesante y muy alineada a la construcción. El problema es lo siguiente, que si yo quisiera solo venderles el curso y decirles, sí, no, incluye las Planner System, les estaría mintiendo. Y eso no es parte de nuestra manera de trabajar como empresa, ni tampoco como profesional. El sistema Las Planner es un sistema, tiene una estructura de pasos. Y el sistema Las Planner viene de trabajar con una filosofía específica, la filosofía Lean Construction. Y la filosofía no es algo que un software o un aplicativo te lo puede dar, es algo que está en las personas y que hay que incentivar, hay que fomentar, hay que implementar en cierto sentido, pero hay que fortalecer en la organización. Aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba, la alta dirección, aguas abajo, los que estamos en obras. Entonces, no podría decirles que el sistema Las Planner es completamente, ya lo trabajo con Primavera PC y con Microsoft Pro. Eso es mentira, eso es falso. Entonces, el sistema Las Planner tiene varios componentes, tiene indicadores, tiene herramientas, etcétera. De todo lo que tiene el sistema, a ver, una parte, que es la segunda conversación, el segundo nivel, ¿qué puedo hacer? ¿No? Se desprende el planeamiento de mirar hacia adelante. Look ahead significa mirar hacia adelante. Se puede escribir así pegadito o se puede escribir con un guioncito. Look, guioncito, ahead. Pero no de otra manera. Entonces, este mirar hacia adelante, que los hemos acostumbrado creo que a decirlo en inglés, look ahead. Este look ahead planning, este planeamiento, tiene como resultado, puede tener como resultado un plan de mirar hacia adelante, que suele tener una ventana de 3 a 8 semanas. Entonces, pero la ventana, para tener la ventana clara o tener la ventana con todo lo que corresponde, yo necesito trabajar en equipo. Eso tampoco no en el software no va a ser tan sencillo. Entonces, generalmente este es mm, un ejemplo nada más de cómo es que suelo trabajar el UKG, digamos. Y si se dan cuenta, bueno, esto en Microsoft Word sí lo puedo ver, pero esto, el estado de la restricción, el chequeo también lo puedo poner en Microsoft Word. Sí se puede esta parte. Esto tendría que crearle pues más campos acá, tendría que crearle un campo aquí, otro campo aquí, otro campo. Entonces estamos hablando ya, ¿no? Y cada uno de estos es una columna y se va adicionando ahí la cosa. Entonces, pues... Lo que yo recomendaría, para no complicarnos y para traer información interesante de Microsoft Project, es que nosotros creemos filtros y con esos filtros poder extraer como la información en esa ventana de 3 a 8, pero no va a ser lo mismo que el Lookahead, porque en el Lookahead plan voy a tener que desprender, descomponer subtareas y eso no está en el Microsoft Project, porque en el Microsoft Project recuerden que solo llego hasta un nivel de detalle. Recuerden lo que dije anteriormente de los niveles del cronograma, ¿no? Entonces, hasta un nivel yo llego en Microsoft Project. De ahí tengo que trabajar, acompañarme de otras herramientas. Ahí también viene la diferencia. Ok, los dejo ahí pensando. Esa parte la explicamos en el curso también. Puedo calcular indicadores, ahí entra también a hablar un poquito de Last Planner 2.0, que fue una actualización de Last Planner. Entonces hay un indicador que se llama variación de hitos, que puedo, ese indicador lo puedo extraer de Microsoft Project. Hay otros indicadores de Last Planner System 2.0, como el TMR, ese sí no lo vas a tener, no lo vas a poder extraer de Microsoft Project. Y hay otros más, ¿no? Como las causas de no cumplimiento o el PPC, esos tampoco. Entonces, solo para aclarar, no es que lo voy a hacer, el sistema lo puedo traer de Microsoft Project. No. Cuidado si les dicen esa información. Desconfíe.
Ok, criterio número 16. El criterio número 16 es que en Microsoft Project puedo agrupar, puedo tener vistas integradas, puedo filtrar, resaltar. Entonces ahí me va a ayudar muchísimo para buscar información rápido. Criterio número 17. Puedo tener la escala de tiempo y eso particularmente me ha ayudado muchísimo cuando he tenido reprogramaciones. em, no, reprogramaciones, más que reprogramaciones, he tenido que presentar un plan de recuperación, es eso. Un plan de recuperación y en el plan de recuperación ya tienes que mostrar como que un cronograma impactado y cuál ha sido tu original y cuál es ahora con el impacto, ¿no? Entonces, la línea de tiempo ayuda muchísimo. Y también otro uso, sin tener nada impactado, es para ver los hitos. Entonces, es excelente, es una forma excelente es una forma de representar el cronograma. Bien, ya vamos llegando a la parte final. Hace unos meses, me parece, yo escribí en nuestra newsletter, Bitácora de Obra, en que pueden unirse a la comunidad de la newsletter en LinkedIn. Hablé sobre 5 errores críticos en el uso de Microsoft Project en proyectos de construcción. Los invito a unirse a la newsletter, Bitácora de Obra, disponible solo en LinkedIn por ahora, y a poder leer de este artículo bastante amplio en el cual pues menciono algunos aspectos, como he mencionado hoy. Vamos al último criterio, que es el número 18, y para eso tenemos un video. Listo, este video no tiene audio, pero lo voy a explicar. De hecho, es una parte de una presentación que hicimos en un congreso en República Dominicana en el 2023. Am, Power BI se puede conectar con Microsoft Project y Power BI, por otro lado, puede conectar con Microsoft Teams. Entonces ahí estamos viendo cómo es que he ingresado, esto es Microsoft Teams, ¿no? Cómo he ingresado a Microsoft Teams y dice ahí, gestión del programa con Microsoft Project. Entonces quiere decir que he trabajado en Power BI, he conectado mis datos con Microsoft Project, he obtenido mi reporte, lo he publicado y luego lo he embebido en Microsoft Teams. Me puede ayudar muchísimo. A ver, pensemos, en la obra no todos van a tener licencia de Microsoft Project, pero el cronograma es una herramienta de comunicación importantísima. ¿Y qué van a hacer mis otros colegas, mis otros compañeros de trabajo si no tienen Microsoft Project y la empresa no les puede pagar? Entonces, Microsoft Teams podría ser la solución, porque miren, aquí pueden ustedes armar, bueno, alguien, ¿no? Del encargado, digamos, de hacer esta configuración, armar el equipo, incluyan ahí a todos los de la obra y entonces esto lo van a actualizar, qué sé yo, todas las semanas y lo van a tener aquí actualizado. Y como ven aquí, miren, se está filtrando, estoy filtrando tareas críticas, no críticas, los niveles de la EDT, estoy viendo hitos, estoy viendo abajo visualizando mi GAN. Ahora, esto para nada, o viendo mis curvas y demás, esto para nada reemplaza el modelo de programación. O sea, Power BI no va a reemplazar al modelo de programación. No lo reemplaza, no lo puede reemplazar. Las Planner tampoco. ¿Ok? Entonces, lo único que me da es me facilita la información, la comunicación, la transparencia. ¿Por qué? Porque calidad probablemente va a querer ver cómo estamos, porque va a actualizar su ITP. Y entonces ¿qué va a hacer? Si no tiene Microsoft, le vas a pasar el PDF, se va a tomar mucho tiempo. Entonces, como pueden ver, se puede compartir por equipos. Ahorita va a aparecer algo en el video donde yo hago una simulación de que estoy escribiendo. Ahí está. Pueden escribir comentarios y pueden verlos todos. Entonces, si alguien dice, tengo duda de tal actividad, envíame tal información, puede comentar y puede darle a publicar y lo vamos a ver todos. O si alguien tiene una observación o tiene algo que decir, de repente lo revisamos el lunes, como dice ahí, ¿no? Y lo vamos a ver todos. Y se puede también notificar y le va a llegar la notificación a la persona a través de Teams. Entonces es, la verdad, excelente para poder conectar, para poder comunicar. Todas estas herramientas nos ayudan muchísimo en nuestra gestión. Bueno, quiero finalizar esta presentación para invitarlos a adquirir nuestros productos. Tanto nuestro curso de planificación y control con Microsoft Project Power BI asincrónico, grabado en nuestra plataforma. Es un curso de 30 horas. Entonces, si adquieren el curso, les viene de regalo el manual, les viene de regalo el anexo al manual y les viene de regalo 4 videos relacionados al manual y el anexo. Si todavía no pueden adquirir el curso, lo están pensando, los invitamos a adquirir entonces el Smart Pack, compuesto por el manual, el anexo,
Los 4 videos complementarios, eso sí, los 4 videos solo van a estar disponibles por un tiempo limitado, de 30 días aproximadamente, en nuestra plataforma. El manual y el anexo se queda con ustedes, pero la diferencia es que quienes adquieran el curso como tal, las actualizaciones que realizamos, los comentarios, la caja de comentarios y demás, va a estar disponible para estas personas, para quienes adquieran el Smart Pack, no, porque tiene un tiempo limitado en la plataforma para que ustedes puedan ver los videos. Sin embargo, el manual y el anexo sí va a quedar con ustedes esa edición que se está publicando, que es la del 2025. Agradecerles por la atención brindada y bueno, espero verlos o leerlos ya sea en la newsletter o en el curso. Muchas gracias.